Bueno, hermanos, pues el día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante, que se titula Falsos profetas, apóstoles, maestros y discípulos. Y este tema es muy importante, hermanos, porque nosotros sabemos, somos conscientes, la mayoría de nosotros estuvo en alguno de estos, porque en algún momento cuando nosotros no conocíamos de la palabra de Dios, alguien se nos pudo haber acercado y hablarnos de buena manera. No sé si han visto, por ejemplo, cómo te habla un testigo de Jehová o un mormón. Son muy respetuosos, incluso con su apariencia ya dan una impresión. Y cuando nosotros no conocemos la palabra, ellos con la habilidad con la que hablan nos pueden convencer. Por ejemplo, también les ha pasado, todos han ido con algún médico que les dice cosas que no son, y hasta que en otro médico les explica, ustedes no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque confían en el doctor, que porque él trae la bata, y dicen, pues es que como él es el doctor, él sabe. Y lo mismo es en la palabra. En todas las religiones hay líderes. Hay un cuerpo gobernante, hay un profeta, hay un sacerdote, hay un pastor o que se hace llamar pastor. Entonces ellos son figuras de autoridad en esos lugares. Entonces rara vez se les llega a cuestionar algo, porque como lo ven como una figura de autoridad, dicen, pues él es el que sabe. A diferencia de la medicina, la palabra de Dios no es algo como que la población en general no pueda acceder a ello. Nosotros, si le pedimos a Dios discernimiento y sabiduría, podemos escudriñar las palabras, la palabra de Dios, y todo lo que nos diga cualquier supuesto maestro, apóstol o profeta, verlo a la luz de la palabra. Una ocasión que decíamos de la iglesia de Berea, llegan los apóstoles a la iglesia de Berea y no por ser los mismos apóstoles y los prodigios que hacían, decían, sí, te vamos a hacer caso, no, decía que escudriñaban la palabra para ver que realmente todo lo que ellos decían fuera cierto, ver realmente si Jesús cumplía, por ejemplo, las profecías del Mesías prometido, o sea, lo analizaban, y porque fueran los verdaderos 12 apóstoles. Entonces así nosotros, como el pastor muchas veces nos ha animado a escudriñar la palabra para que precisamente no caigamos en errores, incluyendo entre nosotros, porque como seres humanos en algún momento nos podemos equivocar, todos nos hemos equivocado, yo me incluyo en primer lugar, pero cuando un hermanito, por ejemplo, nos exhorta en amor, de mira hermano, yo leí esto en la palabra, y uno con humildad pues reconocer también cuando nos llegamos a equivocar, y eso nos edifica y seguimos adelante en el camino correcto. Por eso es muy importante que podamos nosotros saber diferenciar la verdad de la mentira. La palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, y eso es muy muy importante. Cuando tú ya conoces la verdad, es muy difícil que te creas una mentira, pero si no conoces la verdad, cualquier mentira bien dicha te la puedes creer. Por eso hay que tener mucho cuidado, y por eso esto es un tema muy muy importante. La que sigue, hermanito, por favor. Bueno, entonces hay que entender primero qué quiere decir falso. La palabra falso tiene sinónimos de incierto o contrario a la verdad, pero francamente lo que quiere decir esta palabra pues es mentira, es un sinónimo de decir mentira. Por eso es importante reconocer a estos falsos profetas, maestros, discípulos, apóstoles, porque ellos en sí son mentirosos. Entonces, la mentira es nuestro enemigo. Nosotros no podemos andar siguiendo mentiras. El que sigue, hermanito, por favor. Ahora, hay que hacer una diferenciación, como les comentaba, entre lo que es un error que todos llegamos a cometer y una mentira intencionada. Un error se puede dar por falta de criterio, por falta de preparación, por falta de experiencia o por falta de habilidad. Y todos en algún momento hemos tenido falta de criterio, falta de preparación, falta de experiencia o falta de habilidad, porque todos en un momento pues fuimos neófitos, principiantes. El reconocimiento abierto y transparente de un error supone en muchos casos una inflexión rápida hacia la mejora. Es decir, cuando uno comete un error, uno con humildad, al reconocerlo te va a llevar a corregir y a mejorar. Entonces siempre esa es la actitud que nosotros como buscadores y amantes de la verdad y de la fe tenemos que tomar. Mientras, en diferencia, una mentira es enmascarar o negar un error, negar la realidad
eh, por orgullo, utilizando tergiversación o manipulación. Entonces, esto es, tergiversar es de una manera intencionada dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos, que es torcer la verdad. Entonces, si se dan cuenta, tergiversar es como cuando se agarra un versículo aislado, por ejemplo, decir que en la boca tenemos poder de vida o de muerte. Entonces, si yo agarro ese versículo solito y no veo el contexto, digo, lo voy a tergiversar, lo voy a manipular a mi favor. Y yo voy a decir, yo te puedo quitar la vida con mi boca, o yo te puedo regresar a la vida con mi boca. Y no, o sea, ahí habla de que tú puedes destruir a una persona con tus palabras, o puedes edificar a una persona con tus palabras. Entonces, ese es un ejemplo de tergiversar. Otro ejemplo, la Iglesia Católica defiende el hacer imágenes porque en un momento Jehová dio la orden de hacer 2 querubines para el arca del pacto. Entonces es lo mismo, no puedes tú utilizar y aislar ese versículo y decir, él dejó hacer esto, entonces podemos hacer imágenes. Dígame, hermano. Eso, y aparte de la serpiente de bronce que está... también utilizan ese pretexto, entonces tergiversan para defender sus doctrinas de hombres. Eso es tergiversar, y ellos conociendo que no es lo correcto, aún así lo hacen, porque buscan manipular. Ahí vamos a ver qué es manipular. Manipular es usar tácticas para controlar el pensamiento, comportamiento, emociones o decisiones de otra persona, habitualmente conllevando un beneficio en ello. Entonces, una persona que no sabe, que no tiene conocimiento, es súper fácil de manipular. Y si a esta persona tú le agregas necesidades, que necesidad de salud, necesidad emocional, alguna necesidad, mucho más fácil de manipular. ¿Con qué, por ejemplo, cuando son elecciones, con qué manipulan a la gente? Con sus necesidades. Oye, te ofrezco tanto dinerillo que si necesitas, pero vota por mí. Y son manipulados por su necesidad. E igual, la ignorancia va de la mano. Si nosotros ignoramos de un tema, nos van a manipular. Y no sé si, a mí siempre me ha extrañado mucho que realmente cuando hablamos de las falsas religiones, están llenas, pero llenas a reventar, unos estadios enormes. Entonces dices, ¿cómo es posible que evidentemente es una mentira a la luz de la palabra? Tanta gente lo sigue, pero tanta... Porque toda esa gente ignora la palabra. Porque esa gente o tiene una necesidad emocional o tiene un deseo oculto en su corazón de dinero, de fama, de poder, porque muchos falsos maestros es lo que te ofrecen. Entonces eso, junto con la ignorancia de la palabra, los hace manipulables. Y la palabra igual dice que el camino de la salvación es estrecho. Y ahí se evidencia, donde hay falsos profetas está lleno, falsos maestros está lleno, pero donde se predica la verdad normalmente no son tantos. Hay lugares que sí, pero la mayoría de las veces no son tantos. Entonces, por eso es la importancia de esto. No tenemos que formar parte de esas masas donde se dejan llevar. Por ejemplo, nosotros muchas veces diríamos, pues vamos a donde va la mayoría, pero no hay que dejarnos llevar. Hay una persona que dice, la mayoría puede no tener la razón, y sí es cierto. En la palabra de Dios, la inmensa cantidad de ocasiones son la minoría los que realmente están en el camino correcto. La que sigue, hermanito, por favor. Sí, ¿preguntas que tengan hasta ahorita? Ya, gracias. Ok, entonces ahora hay que conocer cuál es el origen de la mentira. Cuando estaba Jesús, en una de las tantas veces que estaba predicando, ustedes recordarán que los fariseos le hacían preguntas porque querían hacerlo caer en un error, y lo hostigaban. Entonces, en una de esas ocasiones, Jesús les dijo que ellos no podían entender las palabras que él decía, porque las palabras que él decía eran de su Padre, y ellos no conocían al Padre. Entonces, como no conocen al Padre, tampoco lo conocían a él. Y él les dice quién es su Padre, y ellos contestan, nosotros somos hijos de Abraham. Y él les dice que no, porque si fueran los hijos de Abraham, así como Abraham amaba a Dios, ellos amarían a Dios, y si amaran a Dios, conocerían lo que él dice, porque él viene de Dios. Y les dijo,
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque lo querían matar. Él no lo habían dicho, pero él ya había visto su corazón de ellos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad total, es la verdad absoluta. En él no hay contradicción, no hay error. Él no se arrepiente, él no dice hoy sí, mañana no. Él es verdad total. Pero el enemigo es lo opuesto, él es el padre de la mentira. Recordemos que la primera mentira en toda la Biblia salió de la boca de él, porque él es el padre de la mentira. Cuando le dijo a Eva, con que de los árboles no pueden comer, porque morirán, y Eva le contestó con la verdad: no, sí podemos comer, pero de este en particular, del conocimiento del bien y del mal, no, porque ciertamente moriremos. Entonces la primera mentira de toda la Biblia vino de la boca del padre de la mentira. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esto, la importancia de ubicar la mentira, porque tiene un padre. Y es el diablo, es el enemigo, es Satanás, es el adversario, él es el padre de la mentira. Por eso, cuando nosotros vemos que hay religiones que profesan mentiras, no podemos decir que están bajo la autoridad de Dios, porque Dios no es padre de mentira, el padre de mentira es el enemigo. Entonces ellos, consciente o inconscientemente, creen que están en el camino de Dios, cuando realmente bajo el dominio que están es del enemigo. Entonces es algo de mucho, mucho cuidado. Y nosotros con amor, cuando hablamos con personas de otra religión o tocamos temas, pues es lo que les queremos hacer ver. En la palabra nos dice que siempre lo hagamos con reverencia y mansedumbre, cuando demos razón de nuestra fe. O sea, no debemos de ser peleoneros, pero sí debemos de defender la verdad. Hay personas que dicen, pues es que a ustedes en qué les afecta, si hacemos o no hacemos, pero o sea, no, tú no puedes ver a tu hermano, no sé, que es diabético, y sus 2 litros de Coca-Cola, porque un doctor, imagínense, porque un doctor le dijo que le estaba bien, que no había problema. O sea, eso es mentira, y por amor a tu hermano no vas a dejarlo así, porque eso va a tener consecuencias. Se puede quedar ciego, le pueden amputar un pie, insuficiencia renal. Por amor tú le dices, oye, no, te están mintiendo, lo correcto no es eso, te va a perjudicar, y eso le dices por amor. Pero muchas veces las personas tienen fanatismo religioso, donde no importa ni que lo lean en la palabra, ellos se van con lo que su líder les dice porque lo idolatran. Entonces, cuando una persona, incluyendo sea nuestro líder, diga algo que va en contra de la palabra, pues se lo tenemos que decir a nuestro líder, a nuestra cabeza, en amor. Pero siempre en primer lugar es la palabra, siempre, siempre, siempre en primer lugar tiene que ser la palabra. Y lo hacemos por amor, porque no podemos tolerar. A mí en lo personal me conflictúa mucho cuando se usa el nombre de Dios, que es santísimo, para defender mentiras. O sea, pues nos tiene que conflictuar, nos tiene que doler. Es como, no sé, si usaran el nombre de tu mamá para mentir cosas, o de tu hijo para mentir cosas, o cosas así. O sea, alguien que amas están usando su nombre en vano. Y es blasfemia, porque usan, es un nombre para la mentira, pero el padre de la mentira pues es el otro. O sea, no podemos quedarnos como de bracitos cruzados. Sí, que usan su nombre y que mientan y que blasfemen. O sea, no. Tenemos que defender la verdad con reverencia y mansedumbre, con amor. La siguiente, hermano, por favor. Entonces, a la luz de esto, sabiendo que es la mentira, que es diferente de un error, todos hemos cometido errores, y identificando quién es el padre, de quién vienen estas mentiras, ahora vamos a ver esto a la luz de un profeta y un falso profeta, un maestro, un falso maestro, un discípulo, un falso discípulo, un apóstol, un falso apóstol, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con los profetas. Los profetas son personas que transmiten un mensaje de Dios a otros como portavoz de Dios. Su función es anunciar la voluntad de Dios al pueblo. Recordarán que los profetas siempre iniciaban con así ha dicho Jehová. O sea, están ellos siendo portavoz de Dios. Ese es el profeta. Cuando nosotros igualmente compartimos la palabra, estamos cumpliendo también ese rol de decir así dice la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que está aquí escrita. Hay un asterisco, puede incluir o no cosas distantes o futuras, revelaciones futuras.
Y ahorita más adelante vamos a volver a tocar este disco. Entonces un profeta es una persona que transmite un mensaje de Dios, es un portavoz de la palabra que Dios está diciendo, ya sea por inspiración que él mismo dio o por la palabra, que es totalmente inspirada por él también. La que sigue, hermano, por favor. Ahora, los primeros profetas en el Antiguo Testamento, Abraham, Noé, Moisés, dentro de sus funciones estaba dirigirse a los reyes, a los hombres a los que Dios les enviaba para anunciar la voluntad de Dios y los acontecimientos que estaban por venir. Por ejemplo, Noé, él le decía a la gente: va a venir juicio, va a venir un diluvio, tienen que apartarse de su mal camino. O sea, él hablaba un acontecimiento futuro, pero también hablaba precisamente lo que Dios le había revelado a él. Entonces, él estaba cumpliendo la función de profeta. La que sigue, hermano, por favor. Y los 4 principales profetas del Antiguo Testamento. Jeremías, él es autor del libro que lleva su mismo nombre y de Lamentaciones. Recibió el llamado de Dios siendo aún muy joven. Posteriormente el Señor lo utilizó para anunciar la próxima destrucción de Jerusalén y la deportación a Babilonia. Isaías, autor del libro que lleva su mismo nombre, vio el camino de su ministerio después de ser testigo de la gloria de Dios en su templo y tuvo por misión dar un mensaje sobre la llegada del Mesías. Ezequiel, autor del libro de Ezequiel, recibió una visión sobre la gloria de Dios mientras estaba cautivo en Babilonia. Posteriormente comenzó a anunciar al pueblo la ruina que caería sobre él por sus actos idolátricos. Además, el Señor lo utilizó para pregonar la restauración y la nueva esperanza que vendría después. Daniel, autor del libro de Daniel, impresionó a los babilonios cuando estaba en su cautiverio por su piedad, inteligencia y fe en Dios, mientras estuvo al servicio del rey Nabucodonosor en Babilonia. En su libro se presentan hechos significativos como su estancia en el foso de los leones y sus visiones sobre el fin de los tiempos. Y pues sí recordarán, por ejemplo, que Daniel interpretaba el sueño de Nabucodonosor, que ellos tenían dones. O sea, nosotros no podemos negar que realmente ellos fueron profetas genuinos, porque vivían de acuerdo a la voluntad de Dios y proclamaban únicamente la voluntad de Dios. Y se darán cuenta también que la mayoría de las veces que decía así ha dicho Jehová era para con la intención de que dejaran el mal camino. Casi nunca a excepción de obviamente la llegada del Mesías, eran profecías buenas. Casi siempre eran: oye, apártate porque va a venir juicio, oye, vas a sufrir condenación, deja tu mal camino. Entonces vemos esos ejemplos de profetas. Es lo que igual el pastor nos ha comentado. O sea, ¿cómo comparas estos profetas y sus profecías a los profetas, entre comillas, que hoy solo te hablan de prosperidad? O sea, nada que ver, nada que ver. A los profetas no los querían, y ustedes recordarán, eran perseguidos, porque a nadie, menos si es el rey, a nadie le gusta que te digan: oye, apártate porque Dios ya te vio y estás haciendo esto. No los querían por eso. Entonces, a un profeta, entre comillas otra vez, que te hable de prosperidad, pues ¿quién no lo va a querer? ¿Quién no quiere escuchar que te va a ir bien? ¿Quién no quiere escuchar que vas a progresar económicamente? Pero vean la diferencia, o sea, un profeta bíblico de un falso profeta. Y ahorita más adelante vamos a ver ejemplos. La que sigue, hermano, por favor. Estos primeros los llegan a llamar los profetas mayores, y estos últimos 12 los llegan a llamar los profetas menores. Estos últimos profetas igualmente dan profecía, pero normalmente son profecías un poco más cortas. Sus libros también son un poco más pequeños, pero igualmente cumplían ese rol de profeta: hablar en nombre de Dios y lo que Dios decía. Los profetas eran Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Egeo, Zacarías y Malaquías. Entonces, todos estos eran profetas de Dios. Todos ellos vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ellos tenían una relación muy directa con Dios. Para que Dios les hablara directamente, pues eran varones, igual si se dan cuenta son puros varones, que vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos como hombres en algún momento llegaron a cometer algún error, pero se arrepentían y seguían la voluntad del Señor, y siempre fieles a su mensaje. Porque a un profeta, por ejemplo, los
Pues sí, ustedes lo llegaron a ver que eran perseguidos, muchos murieron dando su mensaje, pero ellos fueron fieles a Dios hasta el final. Esos son verdaderos profetas. Me avisan ya cuando los tengan. Son bonitos con ese, ¿no? ¿Se contesta? Sí. ¿Ya lo tienen? Ya, hermanito. Bueno, los profetas del Nuevo Testamento. Después de el profeta Malaquías hubo un periodo intertestamentario, es decir, no hubo movimiento de profetas en alrededor de 400 años. El último había sido Malaquías, durante el cual no se escuchó ninguna gran voz profética. Juan el Bautista estuvo a cargo de profetizar la pronta venida del Mesías. Si se dan cuenta, es una profecía a futuro, pero a futuro inmediato. Mientras predicaba sobre el arrepentimiento y el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Entonces, ya cuando está Jesús de Nazaret, Jesucristo como el Hijo de Dios, su origen como Hijo de Dios hace que sea el mayor enlace entre él y el pueblo, y por lo tanto se le considera el profeta más importante de la historia. Era lo que recordarán, igual que el pastor nos ha enseñado, que los profetas fueron hasta Jesús. Entonces, más adelante también Lucas lo afirma, que los profetas fueron hasta Juan el Bautista, que profetizaba de Jesús. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de profecías a futuro, si se han dado cuenta, los he puesto en verde. La que sigue, hermano, por favor. También en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesús en la cruz y su posterior resurrección, el Espíritu de Dios descendió sobre la tierra y comenzó a actuar en la vida de todos los que creían en Él. Precisamente esto fue lo anunciado en las Escrituras en el libro de Joel, donde dice: en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, y profetizarán sus hijos y sus hijas, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Esto lo podemos ver en Hechos 2, 17 y 18. Además, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra personas como Agabo o las 4 hijas de Felipe, que también profetizaron, guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, estas profecías, a diferencia de todas las anteriores, eran profecías en donde se veía un futuro inmediato. Por ejemplo, de la muerte de los apóstoles, se decía: si vas a tal lugar, te van a dar muerte. Mientras que las profecías anteriores de Juan el Bautista hacia atrás, todas eran profecías bíblicas que te hablaban de un futuro distante en la palabra. Entonces, estas registradas en la palabra vienen siendo casi las últimas profecías a futuro. La que sigue, hermano, por favor. Ahora, también dice la palabra que las profecías se acabarán. Dice: el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocimos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces habla de que en algún momento las profecías acabarán, pero que el amor nunca dejará de ser. La que sigue, hermano, por favor. Ahora, la ley y los profetas eran hasta Juan, es lo que comentábamos, y el que lo dijo fue Lucas. Aquí hay 3 traducciones que son Reina Valera, Dios habla hoy, y Nueva Biblia Latinoamericana. En Reina Valera dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. En Dios habla hoy, dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias acerca del reino de Dios y todos se les hace fuerza para que entren a él. Y en la de Latinoamericana dice... Perdón, hermano, es la versión lenguaje actual. ¿Cuál? Cuando dice sí, nueva Biblia lenguaje actual, sí, perdón.
La ley y los profetas se proclaman hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan para entrar a él. Entonces vemos que Lucas dijo eso, que la ley y los profetas eran hasta Juan. La que sigue, hermano, por favor. Y dentro de los dones, que es un tema que igual hemos estado estudiando, también se habla del don de profecía. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, que es el que nos ocupa, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, en conclusión, en todo el Antiguo Testamento los profetas hablaban de parte de Dios, eran portavoces de la palabra de Dios y solo decían lo que era voluntad de Dios, aunque igual había falsos, igual ahorita los vamos a ver, y cómo los distinguían. En el Nuevo Testamento dice la palabra que era hasta Juan el Bautista, y a Jesús lo toman como el máximo profeta porque él decía todo lo que iba a acontecer. Él profetizó, por ejemplo, la caída del templo y obviamente su segunda venida, y los apóstoles seguían profetizando la segunda venida de Cristo. Ahora, nos referimos, por ejemplo, a profecía en cuanto a la revelación de la palabra, o sea, la palabra ya está completa, ya si se dan cuenta, pues no como que se levantó un nuevo profeta y le agregó un nuevo libro a la Biblia. Entonces, la Biblia está completa. Entonces, en el tema específico bíblico ya no se pueden hacer más profecías en el tema específico bíblico. Por ejemplo, cuando dicen diferentes religiones iguales, vamos a ver que profetizando que pasado mañana viene Jesús, están contradiciendo lo bíblico, y si así fuera, pues tendría que estar aquí, que diga, no, pues el tal día de septiembre, pero no está, pero ellos quieren meterle de su cuchara, entonces eso va en contra de la palabra. Ahora, lo que hemos visto en los dones es que, y aquí están, es que Dios puede dar un don de profecía a una persona, y le puede revelar cosas, sí, eso es verdad, pero no son cosas como nuevas que se van a agregar a la palabra. O sea, la palabra ya el canon ya está completo, la profecía ya está completa. Ya nada más lo que estamos esperando por la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, finalmente, un profeta es una persona que transmite un mensaje de Dios a otros como portavoz de Dios. Su función es anunciar la voluntad de Dios al pueblo, es lo que hemos visto. Y puede incluir o no revelaciones futuras de acuerdo a la Biblia. O sea, si tú me vas a decir algo a futuro que puede pasar, que si Dios sí te lo puede revelar, no puede ser algo que contradiga la palabra. Por ejemplo, el ejemplo que les di de una segunda venida inminente de pasado mañana, o sea, y fecha específica, ¿no? Porque estás contradiciendo. Y ahí fácilmente nos vamos a dar cuenta, falso profeta, porque está contradiciendo la palabra. Y ahorita ya entramos, todo esto entonces fue lo que son los profetas y las profecías en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La que sigue, hermano. Y ahora ya conociendo la verdad, vamos a poder diferenciar la mentira. ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es una persona que dice ser profeta de Dios, pero no proclama su palabra ni su voluntad. No te hace un llamado al arrepentimiento, no te hace un llamado a la vida en santidad, ni él la vive. No te hace un llamado a la obediencia a Dios, ni da a conocer revelaciones bíblicas futuras. No te habla directamente de lo que viene en la Biblia, sino que habla cosas ajenas. No te habla del aumento de la maldad, no te habla de los días de tribulación, no te habla de la segunda venida de Jesús de acuerdo a la Biblia, no poniendo fechas, sino que practica la adivinación. ¿Qué es la adivinación? Es una habilidad, entre comillas, de quienes afirman poder predecir acontecimientos futuros por sí mismos o mediante el uso de sortilegios. Entonces, cuando es la persona que te dice, yo te veo en 5 años, esto y lo otro, eso es adivinación, y eso a Dios no le agrada. Eso no es lo mismo que profetizar la palabra de Dios. Entonces, ese es ya diferenciando y conociendo a los profetas del Antiguo y del Nuevo. Podemos diferenciar a un falso profeta que nos esté vendiendo mentiras. La que sigue, hermano, por favor. La Biblia condena la adivinación. Dice la palabra, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino,
ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, hay que entender que esto le abomina, no es le abomina, es algo repulsivo, detestable a los ojos de Dios. Entonces eso es lo que a nosotros nos debe de conflictuar, de cómo es posible si la palabra de Dios dice que le es abominable y que una persona venga y lo haga y que diga que lo está haciendo en nombre de Dios dentro de la casa de Dios. O sea, no, nos tiene que... Entonces por eso, si la gente amara la palabra, si la gente amara a Dios, amaría la palabra, la leería, la meditaría y la obedecería, la respetaría. Entonces, si yo con amor genuino a Dios voy y llego a una congregación y veo un falso profeta que está haciendo adivinación, pues ¿cómo me voy a quedar ahí? Me va... No, si esto es horrible, esto ofende a nuestro Señor. Cuando iba David contra Goliat, él decía, es que está blasfemando en nombre de Dios. Por eso yo voy a defender su nombre. Entonces hacia nosotros nos tiene que... O sea, no. Por eso podemos estar seguros que toda la gente que se reúne con estas personas mentirosas, pues no aman a Dios, porque les conflictuaría grandemente y se saldrían de inmediato. O sea, no. La que sigue, hermano, por favor. Entonces recordemos, es abominación la adivinación, y no es lo mismo adivinación que un profeta. La Biblia nos advierte: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerás. Y eso es súper importante. Cuando veamos un verdadero discípulo, vamos a repetir esto: por sus frutos los reconocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Claro que no. Por ejemplo, ¿cómo sabes que un limonero es un limonero? Pues porque da limones. Y da manzanas, no es un limonero. Entonces, si los frutos no son frutos de amor, de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo, pues es que no está el Espíritu Santo ahí. Pero si ven que los frutos son de la carne, pues es que esa persona vive en carne. Por los frutos los vamos a reconocer. Cuando, por ejemplo, yo llego a hablar con algún católico, les hablo de esto. O sea, los frutos, ve la historia, ve lo que ha hecho la Iglesia Católica, toda la sangre derramada, todos los mártires. O sea, no estás de acuerdo conmigo, te mato. Hoy ya no lo hacen porque pues ya todo lo vemos, pero lo hacían y no les importaba. Ustedes han sabido de las abominaciones que hicieron en los casos de pedofilia. O sea, ¿y cómo puedes aún así decir que el Espíritu Santo está ahí? Claro que no, ahí están los frutos, pero no los quieres ver porque tu idolatría o tu fanatismo religioso te ciega. Ciegos guiando ciegos. En las religiones donde sus líderes han profetizado un montón de veces la falsa segunda del Mesías y no pasa, y lo vuelven a hacer y no pasa, y lo vuelven a hacer y no pasa. O sea, ¿y entonces qué te tienen que hacer para que abran los ojos y veas que no es ahí? Entonces, los frutos, es súper importante los frutos. Si los frutos son, quiero poder, quiero dinero, quiero fama, pues que son frutos de la carne. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. Ellos os condenan hacia lo vano. ¿Perdón? Ellos conducen hacia lo vano. Os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Obviamente está hablando de los falsos profetas. Entonces nos advierte, porque realmente si nosotros caemos en el error de escuchar a un falso profeta, nos va a llevar mal y nos va a perder. La que sigue, hermanos, por favor. Ahora, ¿cómo reconocer a un falso profeta? El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice Jehová, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos. Esto es bajo la ley en el Antiguo Testamento, pero todo lo demás se aplica. El tal profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple,
Esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendréis temor de él. Entonces ese es el punto fidedigno. Si el profeta dice hablar en nombre de Dios y lo que él profetizó no ocurre, Dios no se equivoca, el Espíritu Santo no se equivoca, el hombre se equivoca y el enemigo miente. No es un verdadero profeta, es un falso profeta. O sea, es fácil realmente de identificar si no pasa. Por eso, por ejemplo, cuando llegan a preguntar, oye, ¿cuándo será la venida de Dios? No, obvio, yo no voy a decir, yo les digo es pronto. Y yo pienso que es pronto por tales situaciones, pero yo no me arriesgo a hacer una declaración franca de así, en un mes, en un año o en mi generación, porque puedes caer en ese error y por temor a Jehová no te avientes a hacer esas cosas feas. Dime, hermano. Sí, ¿no? La palabra de aquí que yo vengo, ¿no? Sí, viene pronto, pero si te dicen, ¿pronto cuándo? En nuestra generación, en la que sigue, no te puedo decir, nadie sabe, ni en los cielos. Hay un video de unos pseudo cristianos que dijeron que el 17 Que ya pasó. iba a venir El arrebatamiento, ¿no? No se cumplió, entonces ¿qué fue? Falso profeta. Ahora la duda es si nosotros fuéramos a la iglesia de esta persona, todos los cristianos reales ya se hubieran ido. Porque luego en base a esto hubieran identificado falso profeta, tú no sigues a Dios, yo no puedo seguir aquí, con permiso, voy a buscar la sana doctrina. Dice que no los escuchemos. Ahí dice que no los escuchemos. Pero la realidad es que, la verdad, si fuéramos a esa congregación, seguiría igual, seguiría llena. Si acaso uno o dos, a lo mejor sí la pensaron y se fueron. Pero ¿por qué no se van? ¿Por qué no obedecen esto? ¿Por qué no identifican? Sí, exacto, porque toda la gente que está en una religión, están en la religión creyendo que es la correcta. Nadie está en una religión sabiendo que es la incorrecta, si no, no estarías. Pero el problema es que solo lo crees, no lo corroboras a la luz de la palabra. Si en serio te importara estar en el camino correcto, lo corroboras. Dices, no me vayan a engañar. Mejor me veo bien la palabra que dice y a la luz de la palabra analizo tal o cual religión. Y si no se apega a la palabra, yo no puedo estar aquí porque no es verdad. Pero no lo hacen así porque, como dijo el hermano, siguen al hombre. Siguen, desgraciadamente, no siguen la sana doctrina, siguen a alguien que habla bien, que te endulce el oído, que te dice lo que quieres escuchar. Ustedes son vencedores, sus negocios van a crecer, ustedes tomen y ustedes arrebaten, ustedes rechacen, ustedes declaren, porque eso a la gente le gusta, hacerte sentir que el poder está en ti, que tú eres poderoso, que tú eres privilegiado, y no es así. Nosotros no somos nada, nosotros somos menos que nada, nosotros somos esclavos inútiles, dice la palabra. El que lo es todo es Dios, nosotros no, y si hay algo bueno en nosotros es por misericordia de Él, no porque sea de nosotros. Entonces, por eso la gente está donde está, porque aman la idolatría, porque aman la mentira, aman su pecado, porque qué padre para un pecador poder pecar, ir, cuentas, confiesas tu pecado y vámonos a pecar otra vez, porque es que, y a esa persona pecadora, si tú le dices, no, tienes que vivir en santidad, tienes que rechazar tu pecado, ay no, yo amo mi pecado, y obviamente amo más mi pecado que a Dios. Si amara más a Dios, rechazo mi pecado y me voy con Dios. Por eso la gente está donde quiere estar, donde le conviene estar. Si aman al pecado, nunca van a buscar la sana doctrina, porque la sana doctrina te exige que dejes tu pecado, te exige santidad. Y la que sigue, hermano, por favor. Ahora, falsos profetas en la Biblia. Vamos a leer esos tres, están un poquito largos, pero muy edificantes y necesarios. Jeremías 28. Y uno de estos ya los hemos leído. Es primero Jeremías 28, todo el 28. Y Alisa ya se lo tengo. 28, Jeremías 28. Yo lo leo y me van siguiendo, ¿vale? Jeremías 28.
Si todos tuviéramos exactamente la misma versión de la Biblia, nada más nos diríamos en la página, ¿no? Y ya, sí, ya viene. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, se titula Falsa profecía de Ananías, dice la palabra. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Abanías, hijo de Asur, profeta que era de Gabón, me habló. Ahí está hablando Jeremías. Me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces aquí vemos que Ananías está profetizando y está diciendo hablar en nombre de Jehová, y lo está haciendo frente a sus autoridades, a los sacerdotes, y esto lo está haciendo en presencia del profeta Jeremías. Dice entonces, respondió el profeta Jeremías, habla de él en tercera persona, de él mismo, al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia, contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Ahí está diciendo Jeremías: antes de nosotros las profecías no eran bonitas, eran de guerra, eran de cosas fuertes. Ahora, si alguien profetiza de paz, tenemos que esperar a que esto se cumpla para ver realmente que era un profeta real que Dios mandó. Y continúa diciendo: entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró, y habló a Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, vuelve a hablar a Ananías: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. O sea, Jeremías le advierte: oye, cuidado con lo que estás profetizando. Y Ananías reafirma su profecía, o sea, así va a pasar, dice él. Dice: y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, y aquí es Jehová hablándole a Jeremías respecto a Ananías: ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le ha dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías. Aquí ya se dan cuenta que Jehová le habló a Jeremías y le confirma: el yugo que él está rompiendo es falso, no, yo puse yugo de hierro, él está rompiendo yugo de madera. Yo dije que ellos iban a estar en esclavitud y en esclavitud van a estar. Entonces, dígame, hermano. Profetiza en el nombre, profetiza que tus hijos son libres del pecado. Uh-huh. Profetiza que se rompe toda herencia generacional, toda maldición, profetiza, ¿no? Uh-huh. Si no obedecen a la palabra, ¿cómo se va a romper? Exactamente, tú no puedes... Ese es un yugo. Sí. Tú estás rompiendo, ¿no? Tú agarras y te rompes te quitas un crucifijo y rompes, ¿no? Con idolatría. Uh-huh. Ese es un yugo de madera. Pero si tú no obedeces a la palabra de Dios, si tú estás siguiendo al hombre en vez de seguir a Dios, sigues encadenado a un yugo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces aquí es lo que se refiere sí. Jeremías. Vamos a entender que el pueblo de Israel, en el contexto que habla sí. de Jeremías, es
que ellos estaban sirviendo al hombre. Exacto, sí. ¿Sí? El contexto es que eso está sucediendo hoy en día también en las iglesias, donde las personas están siguiendo a los pastores. Nosotros los pastores, realmente pastores, siervos de Dios, tenemos que llevar a la gente a que busque a Dios, a que se someta a Dios, a que sea dependiente de Dios, no del pastor. Nosotros no debemos de enseñarle a la gente a que sea dependiente del pastor. Pastor, ore por mí. No, tú puedes orar. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Bueno, sí puedes pedir un consejo, sí puedo orar por ti, sí. Pero si en ese momento no está tu pastor, ¿qué tienes que hacer? Orar. Sí. Buscar. Sí. Sí, o sea, me explico. O sea, tú tienes que buscar la respuesta a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, es lo que le sucedía. Lo que sucedía es que el pueblo, por no querer estudiar, por no leer la palabra, pues ya lo dijo fulano, y ya cualquiera se levantaba como profeta de Dios, y ya cualquiera era profeta. Sí, se autonombraba. Sí. Perdona, sí. Sí, está bien, hermano, gracias por esa aportación. Y sí, ciertamente, como el hermano dice, para entender a qué se refiere yugo de hierro y yugo de madera. Ellos están en cautiverio en Babilonia a manos de Nabucodonosor porque Dios así lo quiso, porque Dios los entregó, porque ellos vivían en pecado, en idolatría, en maldad y no se apartaban de su camino. Entonces ganaron juicio y Dios decretó el juicio y están bajo juicio. Entonces, ¿cómo salgo de ese juicio? Pues corrijo mi camino y me aplaco y amo a Dios, le oro y me santifico. Así puede Dios compadecerse y en su voluntad quitar ese yugo. Pero tú no puedes declarar, yo declaro, o Dios declara, que en 2 años ya somos libres. O sea, ya te arrepentiste, ya te apartaste de tu mal camino, ¿no? Entonces, ¿libres de qué? Estás rompiendo un yugo de madera, no estás haciendo nada, estás diciendo lo que tú quieres. Entonces, pues no rompe nada. Entonces Jeremías le dice, no. Y Jehová le confirma, o sea, él está hablando de yugos falsos que quiere romper, pero mi yugo es de hierro y no se va a romper hasta que yo diga. Y lo evidencia. Entonces, seguimos en el 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió. Ya lo confrontó y ya le está diciendo, Jehová no te envió. Y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás este año, porque hablaste rebelión contra Jehová, y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. ¿Ven qué delicado, qué fuerte? Entonces, por eso mismo, o sea, un cristiano temeroso de Dios, pues no, o sea, no te puedes aventar a decir, que el 19, 17 de septiembre, o sea, no le tienes temor a Dios, no le tienes ese temor santo a Dios. Entonces, ahí vemos un ejemplo de un falso profeta que endulzó el oído del pueblo porque les dijo cosas que ellos querían oír. Qué felices de haber puesto, sí, en 2 años ya nos vamos, pero no. Entonces, ahora vamos a ver Jeremías 23. Del 9 al 40. Igual lo leo y me van siguiendo, ¿vale? Se titula Denunciación de los falsos profetas, precisamente. Ya estamos ahí, 23, 9. Jeremías, que está más atrás y todos estábamos en el 28. Dice la palabra, Jeremías 23, 9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal.
e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Vean ¿a qué lo está comparando Dios a estos falsos profetas? Personas que dicen hablar en nombre de Dios y viven en pecado franco. Los ve como Sodoma y Gomorra. Continuamos en el 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra ellos, profetas, contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Es lo mismo, les está endulzando los oídos a los malvados, de no va a pasar nada. Continuamos 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Está hablando de esos falsos profetas. ¿Quién estuvo atento de mí? ¿Quién estuvo conmigo? ¿Quién oyó mi palabra? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, porque ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Porque si se dan cuenta y recaen en eso, la verdadera profecía de Dios es: haz volver del mal camino al que está pecando, al que se apartó de mí, hazlo volver, repréndelo, exhórtalo. Eso es lo que hacían los profetas. Continuamos. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, aclarando obviamente a los falsos, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo cuál es la profecía de Jehová, le dirás, esta es la profecía de Jehová, os dejaré, ha dicho Jehová. Entonces, dígame, hermano. Quiero agregar ahí, si se dan cuenta, sueños mentirosos, ¿no? Sí. Hay pastores que le dicen a una mujer, tuve un sueño contigo, se los dije la semana pasada, le dijo a esa mujer subió un video a las redes y dice, es que el pastor me dijo que soñó que su esposa iba a morir y que Dios le había mostrado que su próxima esposa iba a ser ella. Adulterio. Donde hay adulterio no está el Espíritu de Dios. Así es. ¿Sí?
no está el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento, hermano. Viene un siervo y te dice, no, es que yo me soñé que contigo, que eso. No, espérame. El adulterio no. O sea, está viva la esposa, no se ha muerto. Este hombre ya adulteró. La Biblia dice que aquel que codicia, Jesús dijo, aquel que codicia a otra mujer que no es su esposa, ya adulteró. Entonces, este pastor falso, es falso. Pero ¿qué faltó? Volvemos a lo mismo, y eso sí quiero hacérselos muy hincapié, hermanos. Lo que la presentación que trajo, gracias a Dios por la vida del hermano Oscar, te está diciendo, ¿por qué hay gente que cae en el error y en el engaño? Porque no leen la Biblia, porque no estudiamos la Biblia, porque no nos pasamos, le damos importancia a otras cosas más que estudiar la Biblia. De verdad se los digo. Y Jesús dijo, en los tiempos finales dijo, tengan cuidado de no ser engañados. Y muchos están siendo engañados. Así es. Y es que, por ejemplo, en el tema de los sueños tenemos que tener cuidado. Si así hay hermanos que Dios les revela, si no decimos que no, pero tenemos que discernirlo con mucho detenimiento y siempre hablarlo con el pastor. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, un sueño puede ser algo aleatorio, algo que soñaste nada más y no tenía realmente lógica. Y dices, bueno, ya, algún deseo que tu corazón tiene, que puede ser algo bueno o algo malo, o un miedo que tú también tienes. Pero si hay sueños de Dios. Pero sí hay sueños de Dios. ¿Cómo identificamos cuando hay un sueño de Dios? Fíjense bien, Dios no lo dice en su palabra, te perturba, no tienes paz, estás inquieto. Nabucodonosor tuvo sueños y el rey el faraón tuvo sueños que los perturbaban, eran sueños de Dios, eran advertencias. Sí. A Nabucodonosor fue una advertencia para que se arrepintiera y reconociera quién era Dios. Sí. Y para Faraón era para que dejara la esclavitud a su pueblo. Y luego los sueños se repetían. Y que iba aparte y se repetían, constantemente. Entonces, cuando tú tengas un sueño que te perturba y te va a llamar a arrepentimiento, proviene de Dios. Sí. ¿Sí? Pero si es... Ay, es que yo soñé y me vi que con la mujer de otro, perdón, no, ese no soñé, ese te lo mandó el diablo o tu misma concupiscencia, tu mismo deseo carnal. O sea, pues ahí es donde vamos entendiendo, ¿no? Sí hay sueños de Dios, sí, pero la Biblia por eso nos enseña. La Biblia nos enseña a identificar cuando es un sueño de Dios. Un sueño de Dios te perturba. Te dice, ay, Dios, soñé. Por ejemplo, hay personas que dicen, soñé con el infierno. Ah, bueno, Dios te está hablando, ok, soñaste, pero a ver, ¿cómo está tu vida? Examina tu vida, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Qué camino estás tomando? ¿Sí? Tú, primero, recuerden que un sueño siempre te va a hablar primero a ti, ¿sí? No. Y después, obviamente, al que le compartes, por ejemplo, a mí cuando me han compartido sueños, también me habla a mí, ¿para qué? Para que examine mi vida. Yo agarro y digo, bueno, a ver, tomo lo bueno es, ok, una situación, bueno, a él le está llamando enojo, bueno, ok, yo analizo, bueno, enojo, o adulterio, o mentira, o engaño, ok, bueno, a ver, Señor, yo me analizo. Por eso la Biblia dice que nos autoexaminemos día con día. Sí, dice que nos estemos examinando día a día. Amén. Sí, hermano. Entonces sí, pues todo esto es muy, muy, muy importante, incluso para que nosotros mismos no caigamos en error, no solo para evidenciar a los demás. Continuamos en el 34. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigos sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno les será por profecía, pues pervertisteis la palabra del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, ¿por qué dijisteis esta palabra, profecía de Jehová? Habiendo yo enviado a decirnos, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido.
Amén. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Dios ve a un falso profeta? O sea, es delicadísimo, es delicadísimo. Y por último vamos a leer Primera de Reyes 13. Este ya me acuerdo si lo habíamos leído, porque cuando lo leí dije, este ya lo leímos en casa. ¿Ya estamos? Amén. Primera de Reyes 13, todo. Son... ¿qué? Nada más. Del 1 al 34 nomás. Primera de Reyes 13. Pero como esta ya lo habíamos leído, es más fácil de entender. ¿Ya estamos? Entonces, hasta ahorita lo que vamos viendo es que una persona realmente temerosa de Dios no hace eso. No hace eso. Cuidas lo que va a salir de tu boca de que no vaya a estar equivocado porque le tienes temor a Dios. Y si un día cometemos un error, aceptarlo y pedir perdón a Dios en primer lugar y a las personas que pudiste haber afectado en segundo lugar, pero aceptarlo con humildad. Precisamente eso habla de humildad de la persona. Perdón. Uh-huh. Por ejemplo, cuando me conocieron, pues obviamente a mí me habían formado. Yo crecí en una iglesia apostólica, sí, en una iglesia donde había profetas, y decían así dice Jehová y todo eso. Entonces, ajá, ellos continúan, pero ha ido, de verdad, hermano, yo les puedo decir que han ido cambiando cosas en la iglesia. Estamos orando, por ejemplo, por libertad para las naciones, por libertad. Ya quitaron eso de declarar, decretar y establecer. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar. ¿Están en un error o qué? Podemos nosotros también. Ninguna iglesia tiene la verdad absoluta, por eso nosotros tenemos que estar. Pero, por ejemplo, algo que ya me decía el pastor Oscar, que por ejemplo ahí ya nos dicen, bueno, él en lo personal no lo hacía, porque él decía, es que no, esto... Así me decía, yo no siento que es de parte de Dios. Porque el Espíritu Santo le redarguye. Ajá, y yo no lo hago. Ajá. Entonces, yo he visto que el estar orando, por ejemplo, por el pastor Oscar, ha causado cambios en su manera, en su estructura. ¿Sí? Por ejemplo, ellos pactaban la palabra, ¿sí? Lo cual también no es bíblico, pero fue Dios el que poco a poco, y a mí me decía, apenas hablé con el pastor Oscar y me decía, yo bendigo tu vida porque tú me has, de alguna manera me has hecho ver cosas que pues no, yo aprendo de todos, dice, yo no lo sé todo, ¿ok? Entonces aquí lo importante es que, que vemos, hermanos, en el contexto de lo que está hablando el hermano Oscar, ¿sí? Es importante que tú y yo, analicemos siempre antes. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, a mí me llegó una profetisa y me dijo, así dice Jehová, tú serás como Jacob, y me empezó a dar una profecía, la cual no se cumplió. También otro hombre me dio una profecía, ¿sí? Que fue el que era mi cobertura, me dio una profecía que no se cumplió. Entonces no agarré ni coraje, no me resentí, no, yo quise hablar con ellos, yo quise hablarles y decirles, ¿sí? Pero si ya no se permitió, no te tienes que levantar contra nadie, porque a fin de cuentas tú tienes que orar por él, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, nosotros no debemos de, por ejemplo, pelear en las redes. Eso siempre se los voy a enseñar. Nosotros no debemos. Hay cosas que, como dicen, sí, están mal, no debemos de entrar en esas situaciones. Algo que hacían mucho era, por ejemplo, a mí me tocó ver que le profetizaron a una mujer que ella se iba a casar en Canadá, ¿sí? Y que se iba a ir a trabajar a Canadá y que ella iba a casarse allá. Entonces ella lo publica y le digo, y en ese momento el Espíritu Santo me dice, no, mándale un mensaje. Y le dije, eso no te lo está mandando, ese no es un profeta de Dios, ese es un falso profeta. ¿Por qué? Porque ella tenía una necesidad de casarse, ella tiene una necesidad, pero no ha sanado, tiene resentimiento, estuvo casada,
el esposo la golpeaba, trae mucho resentimiento hacia él. Primero no puede sanar. Entonces, lo importante que tenemos que entender con esto que está enseñando Dios a través del hermano Oscar, es que siempre el llamado de Dios es a que tú y yo nos arrepintamos, ¿sí? Y si tú te das cuenta, la Biblia no es de carácter personal. A mí me decían en aquel entonces, como yo no conocía, sí, que evangelizara más fácilmente a católicos. ¿Por qué? Porque el católico normalmente no lee. El testigo de Jehová sí lee. Pero el testigo de Jehová le cambiaron palabras a su Biblia. Por eso tenemos que analizar los contextos de la Biblia, ¿sí? A los mormones también les cambiaron y les añadieron el libro del Mormón. O sea, entonces ahí vemos cuáles son los contextos, ¿sí? Hay cosas que sí, o sea, yo te digo, a mí me ha tocado que de repente voy predicando y vienen mormones y vienen escuchando la palabra que estoy dando, y los mormones dicen, me decían unos, es que le ha dado, me decían, es que usted es muy inteligente. No soy inteligente. Dios me ha dado la sabiduría a través de su palabra, ¿sí? Porque hasta con esos comentarios tú tienes que tener mucho cuidado. Nunca dejen gloriarse. Nunca dejes. No, ¿saben qué? Eso no proviene de mí. ¿Por qué? Porque hoy tú y yo hemos entendido algo bien importante. Nosotros somos pecadores. Somos gente que tenemos una tendencia a hacer lo malo. Y ahora en Cristo Jesús es el que está cambiando nuestro corazón en la medida que nosotros le permitimos al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, lo más importante, hermanos, antes de leer Reyes, es que se están manifestando hoy en día estas falsas enseñanzas y estas falsas profecías, pero siempre te van a ir acompañadas con eso de que así dice Jehová. Cuidado, cuando alguien diga así ha dicho Jehová, tú vete a la Biblia y tiene que hacer como la palabra, porque si no, entonces sería ya primera de Isaac, primera de Leobardo, segunda de José y segunda de María del Pilar, y ya imagínate cómo terminaría la Biblia, pues añadiéndole y añadiéndole y añadiéndole y añadiéndole. Ya todo está escrito. Ya nosotros ya no nos tenemos que dejar guiar por eso. Ya está escrito. Ya no podemos cambiar nada. Ya todo está escrito. La profecía ya está completa. Ya está cumplida. ¿Cómo se cumplió? A través de Cristo. Que Cristo. Él es la culminación de toda la profecía. Bueno, entonces vamos a leer Primera de Reyes 13, yo creo que ya ahí nos vamos a quedar. Entonces dice la palabra: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Es lo mismo, hay un profeta que profetiza cosas no bonitas, el juicio, y pues al rey no le gustó. Entonces agárrenlo, dice. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no le pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. O sea, se cumplió la señal que él dijo que Dios iba a dar para confirmar que era palabra de Dios. Y reprendió a Jeroboam por lo que quería hacer. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres.
Entonces lo invitan a comer, pero él no acepta porque Dios le advirtió que no coma ni beba ni regrese por el mismo camino. Y él sigue obediente a lo que Dios le dice. Entonces regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron en el camino donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Entonces él está diciendo: no, tampoco a ti te voy a hacer caso, porque Dios me dijo que no regrese y que no coma. Entonces le dice, y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Entonces, a través de una mentira, haciéndose llamar profeta y falsamente que un ángel vino de parte de Jehová y le dijo: no, tú dile que sí. Dios no se contradice, y eso es lo que tenemos que entender. Dios no se contradice. No es como que, mi profeta me dijo que el adulterio siempre sí, o que robar siempre sí, o que mentir siempre. No se contradice. Entonces, cuando alguien diga hablar de parte de Jehová contradiciendo lo que sabemos que es palabra genuina de Dios, pues no es, y va a haber consecuencias. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová. Es decir, dense en cuenta en el 21, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, porque ahora sí realmente había venido palabra de Jehová. Así dijo Jehová, ahora sí, esa sí es palabra genuina. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando habían comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Entonces, si se dan cuenta, primero él mintió, probablemente para probar el corazón del varón, para ver a quién le vas a hacer caso, a la palabra de Dios o a lo que el varón te está diciendo, contradiciendo a la palabra de Dios. Y no pasó la prueba, no obedeció la palabra. Y después de esto, ese viejo, es que así dice de viejo de vejez, ahora sí le da palabra genuina de Jehová. Por cuanto no obedeciste, ya tu sepulcro no va a ser con el de tus padres, vas a morir. Y ya se va, y así pasó. O sea, por desobedecer la palabra, pues hubo una consecuencia. Oyéndole el profeta que había hecho volver el camino, dijo al varón de Dios que el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme el asno, y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para desecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después de que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar de Betel.
y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. O sea, al final Dios manda un profeta para Jeroboam, oye, ya deja de ser eso. No hace caso, se confirma que él sí era profeta de Dios y él va en obediencia, pero viene una prueba de decir, bueno, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A mí que digo ser también profeta o a lo que Dios te dijo? Sabiendo que Dios no se contradice. Se dejó engañar y por esa desobediencia vino juicio y murió. Y al final Jeroboam todo no siguió en las suyas, pero también tuvo consecuencia. Dice que su casa fue raída, o sea, tendríamos por muerte para él y para su casa. Entonces vemos como un verdadero profeta fue probado con otro de que se decía ser profeta y lo hizo caer en error y desobedecer la palabra. Por eso nosotros debemos de analizar, Dios no se equivoca, y sabiendo que Dios no se equivoca y no se contradice, esta es nuestra fuente más fidedigna. Entonces, si quien sea que venga y nos diga, yo hablo en nombre de Dios, contradiciendo lo que sabemos que si es de la palabra de Dios, es que no es, y no debemos de caer en ese engaño. Por ejemplo, apenas vi un video, hermanos, en donde una iglesia, supuesta iglesia, no recuerdo, Tampico, en Tamaulipas, casó al primer matrimonio. Ah, sí, sí. Entonces yo te pregunto, ¿es un siervo de Dios? No. ¿Está siguiendo los mandamientos de Dios? No. ¿A quién está siguiendo? Al hombre. Y obviamente esas personas tienen una necesidad aparentemente de amor y dicen, yo me quiero casar, yo quiero matrimoniarme, pero ellos lo hacen bajo su ley, no están tomando en cuenta a Dios, ¿sí? Entonces ahí es donde tú y yo tenemos que ir identificando. Por ejemplo, lo que hablaba del ángel, ¿sí? Dice que vino un ángel. Tenemos el caso de la secta que es de los mormones, ¿sí? Moroni. Un ángel segundo. Y dice que a Smith se le apareció un ángel que era Moroni, que le dijo que tenía que dejar a su esposa y casarse con 40 mujeres. Sí. Dios no se va a contradecir con su palabra. Si Dios dice que aborrece el adulterio no le agrada a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser un ángel del cielo? Sí, era un ángel del cielo, pero no era un ángel de Dios, era un ángel caído. ¿Sí se dan cuenta por qué necesitamos tú y yo memorizar los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios nos dan la fuerza y el poder para nosotros poder resistir el pecado. ¿Sí? Eso es lo que tú y yo tenemos que analizar. Si hay personas que el enemigo sabe qué es lo que hay en tu corazón. Si tú tienes deseo de fama, de poder, ambición, deseos económicos, te van a llevar por ahí. Sí, mira, y eso, la prosperidad, hermanos, hemos aprendido que Jesús estaba más interesado en que prosperara tu alma. Tu alma, no el riqueza espiritual. El producto de vivir en santidad con el tiempo te va a dar, pues obviamente riqueza si tú trabajas, eres honesto, no estás robando, o sea, eso, pero es a largo plazo, no es inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay personas que les dicen, es que pastor, me ofrecieron una empresa y me voy a ir a esa empresa, y dejan el ministerio y dejan de servir a Dios. Entonces no se lo mandó Dios, fue probado el corazón del hombre para ver a quién. ¿Por qué? Porque ahora vemos, dice, el que ama las riquezas no puede amar a Dios, va a terminar amando a uno más que al otro. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios, hermano, nos va a dar siempre la sabiduría. Entonces cuando vengan y te digan, hay personas que dicen, es que yo tengo una necesidad, yo tengo una pregunta, y tú lo primero que vas y haces, le preguntas a un hombre y dices, pues es que él dice que es pastor. Pues sí, pero ¿cómo sabes que es un buen pastor? Frutos. Tú y yo lo hemos estudiado. Y obediencia. Por sus frutos. Y dice la palabra cómo debe de ser la vida de ese pastor. En 1 Timoteo capítulo 4. Sí. Ajá. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta cómo debe ser un buen líder, cómo debe ser un buen obispado,
Como por ejemplo, es lo que hemos aprendido, por ejemplo, ¿quién puede? Hoy hay iglesias que están en las congregaciones, porque nosotros somos la iglesia, hay congregaciones que están sirviendo ministros de culto, pastores, etcétera, etcétera, en pecado sexual, en pecado de situaciones que no están. Hay pastores que, por ejemplo, para que no se les vayan los congregantes, aceptan que los estén viviendo en pecado, con tal de que no se vayan las ofrendas y los diezmos. No, porque el que provee es Jehová, no provee el hombre, es Jehová para su obra. Entonces todo eso, hermanos, nosotros lo tenemos que ver, y si Dios nos ha permitido aprender todas estas situaciones, para que nosotros no juzguemos, no condenemos, pero para que aprendamos. Amén. Y nosotros no lo hagamos. Amén. Nosotros seamos cuidadosos. Ajá. Sí, gracias, hermano. Entonces sí, en fin de cuentas, el único que no se equivoca y que es infalible es Dios y Jesús en conjunto. No se contradicen, no mienten. Entonces solo en ellos realmente podemos confiar. Solo en ellos, solo en su palabra, que realmente es inspirada. Y toda otra persona que nos venga, dice la palabra, que aunque fuera un ángel que bajara del cielo y nos diera un evangelio diferente al que se nos ha sido dado, sea anatema, sea maldición. Entonces, si llega alguien brilloso y que diga, no, yo soy morón y que esto y que lo otro, anatema, yo solo confío en la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que dicen haber, por ejemplo, recibido manifestaciones marianas, que se les apareció la Virgen. Es que el enemigo se disfraza de ángel de luz, o sea, no porque brille y se vea bonito. Es el ejemplo, les digo yo, los mormones van muy bien vestidos y a esa impresión ya se están vendiendo y uno ya los está comprando. Pero o sea, no, dice Dios que Él no ve con los ojos lo que nosotros vemos con los ojos, Él ve el corazón. Entonces, o sea, aunque alguien viniera mal vestido, pero con sana doctrina, adelante, bienvenido seas. Pero alguien que venga de traje y ven que no trae doctrina realmente de Cristo, pues no es de Dios. Entonces hay que conocer la verdad para no caer en las mentiras, ¿vale? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar bonitos porque se acabó el tiempo. Pero ven cómo apenas vamos en profetas. Y es que es algo muy extenso, que de hecho la verdad, los más extensos son profetas y apóstoles, ya maestros y discípulos no tanto. Pero sí es un tema importante que tenemos que saber. ¿Vale? Entonces, pues vamos a orar, hermanos, para terminar este momento de enseñanza.